Hoy vengo con una promesa potente. ¿Cómo alcanzar la felicidad absoluta? Vas a ver cuáles son las claves y por qué quizá no la estás alcanzando. ¿Por qué no has alcanzado la felicidad absoluta y cómo puedes alcanzarla? Te lo cuento enseguida, pero antes tres cositas en 10 segundos. Recuerda activar las notificaciones, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho a este canal y comparte este contenido si piensas que le puede servir a alguien. Dicho esto, seguimos. A ver, ¿cómo podemos alcanzar la felicidad absoluta? Para saber cómo lo podemos alcanzar debemos aprender a diferenciar dos factores que se confunden mucho y que ahí está la clave, que es el placer y la felicidad. Nos parece muchas veces que es lo mismo, pero no tiene nada que ver. Y hay 7 aspectos que distinguen completamente o que te hacen ver cuál es la gran diferencia entre el placer y la felicidad. El primer concepto clarísimo es que el placer es algo de corta duración, mientras que la felicidad es algo de más largo plazo, de más larga duración. El segundo es que el placer siempre está relacionado a algo tangible y bastante irracional generalmente, mientras que la felicidad es algo más intangible y es algo más subliminal, por decir algo. El tercer precepto súper importante es que el placer está asociado siempre con el tomar. Date cuenta que está asociado siempre con el tomar alguna cosa. Sin embargo, la felicidad está mucho más asociada al dar. El cuarto precepto súper importante es que el placer se puede alcanzar con sustancias, mientras que la felicidad no se puede alcanzar con sustancias. Asimismo, el quinto es que el placer se puede conseguir en absoluta soledad. Tú puedes tener momentos de placer en soledad, mientras que la felicidad tiene que ver siempre con la conexión con los demás, con esta parte que tenemos de sociabilizar. El sexto, es que el placer es adictivo, muy adictivo, mientras que la felicidad no es adictiva. ¿Vale? Y el séptimo sería que el placer, y este quizás este sin duda es el más importante, es que el placer produce dopamina, mientras que la felicidad produce serotonina. Y ahí hay una diferencia abismal porque voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero si entiendes bien esto, abrirás las puertas a poder vivir una felicidad absoluta. La dopamina estimula a la siguiente neurona y cuando las neuronas se sobreestimulan, se estimulan mucho y además se estimulan de manera muy seguida, muy a menudo, tienden a morir. Y para que esto no suceda o suceda menos, la neurona tiene un mecanismo de defensa que es inhibir, el reducir el número de receptores disponibles para ser estimulados, de modo que así intenta suavizar este efecto de destrucción, ¿no? Es decir, cuando tú tomas una dosis de lo que sea que te produce ese placer, tienes un subidón, estos receptores se bajan para protegerse y la próxima vez necesitas tomar más de eso para tener el mismo subidón, y así una y otra vez, ¿no? Porque hay menos receptores que puedan recibir este estímulo externo, ¿no? Entonces, como no hay menos receptores, necesitamos más dosis de lo que sea para obtener los mismos resultados. Como ves, esto es la base de cualquier adicción. Las adicciones funcionan así, ¿no? Cada vez necesitas una dosis más alta para conseguir el mismo resultado. Hasta que llega un momento que incluso la dosis más alta que tú puedes pensar no te sirve de nada, no te hace efecto, ¿no? Porque vas desarrollando pues la tolerancia a esta sustancia y vas haciéndote cada vez más inmune a estos estímulos, ¿no? En cambio, la serotonina funciona de manera completamente distinta, porque la serotonina lo que hace es inhibir, no estimular, ¿no? Inhibe a su receptor para darle satisfacción, para aportar esta sensación de calma, de tranquilidad interna, que en definitiva es lo que llamamos felicidad. Por eso, la serotonina se le llama la hormona de la felicidad, mientras que la dopamina es la hormona de las adicciones, claramente, ¿no? Y hay algo que reduce enormemente la serotonina, que es la dopamina. Es decir, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, cuanto más dopamina tenemos, más se reduce. Es decir, cuanto más placer buscamos, más inhibimos nuestra propia felicidad. Por eso pasa que a menudo, y en esta sociedad actualmente, mucha gente buscando placer, cuanto más placer busca, más infeliz se vuelve, ¿no? De hecho, la sociedad actual está basada en eso, está basada más en el placer que en la felicidad, ¿no? En el consumo desaforado, en la importancia del dinero por tener cosas materiales que una vez las tienes, lo que decimos, te puedes dar un placer inmediato, pero que luego eso no te da felicidad, ¿no? Las sustancias que alteran nuestra conciencia, ya se da igual si es el alcohol, las redes sociales, las series, todo esto son fuentes de placer inmediato que puede producir este placer inmediato, pero produce mucha infelicidad a medio y a largo plazo, ¿no? Porque se nos confunde demasiado a menudo vendiéndonos felicidad, ¿no? Nosotros queremos comprar esa felicidad y se nos vende esa felicidad cuando en realidad lo que nos están vendiendo es placer y lo que consumimos es placer, no es felicidad. E insisto, cuanto más queramos consumir placer, menos felicidad tendremos, porque queremos comprar esa felicidad, pero acabamos comprando placer y eso nos produce este efecto en nuestro cerebro, ¿no? Así que
podríamos seguir consumiendo, pero esta felicidad nunca llegaría, siempre sería esta búsqueda incesante, ¿no? Y por el camino además cada vez nos volveríamos más vacíos y más infelices, ¿no? El problema de todo esto es que no nos damos cuenta de que estamos enganchados, no nos damos cuenta de que estamos viviendo en una sociedad completamente narcotizada, cada uno con lo suyo. Hay gente que está enganchada a series, otros que están enganchados a redes sociales, otros que están enganchados a la comida y si no al alcohol o a otras sustancias, da igual, pero la cuestión es que hay esta especie de persecución del placer inmediato que inhibe constantemente nuestra felicidad y que nos exige buscar más placer inmediato, más tiempo dedicado a eso, pero internamente sabemos que queremos buscar algo y por eso lo hacemos, pero lo buscamos en el lugar inadecuado, ¿no? Esto es lo que lleva, por ejemplo, hablábamos en otro vídeo del comer, ¿no? De comemos por hambre o comemos por placer o por felicidad, ¿no? La gente cree que come por hambre cuando la gente el 90% de las veces no come por hambre. Si la gente comiera por hambre no existiría el sobrepeso. La gente come por placer, creyendo que esto le va a hacer feliz y le da un placer inmediato, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cuanto más tienes de eso, más quiere tu cuerpo y demás. Así que, en resumen, a ver, si tú quieres ser feliz, tienes que guiarte por ir a buscar la felicidad y no el placer, y no buscar la felicidad a través del placer. Y recuerda que estos preceptos, cuando tú estés persiguiendo algo, recuerda siempre si estás persiguiendo algo que es de corta duración, que es tangible, que es concreto, que es algo de tomar, que lo puedes experimentar en soledad y te da este placer, que es algo que tú notas ya que se vuelve algo adictivo o no, y también todo lo contrario, ¿no? Si quieres buscar felicidad, tienes que saber que es esto, que tiene que ser algo más relacionado con la larga duración, con algo intangible, con algo que sea más relacionado con el dar que con el recibir, que sea más relacionado con este sentir conexión a través de los que nos envuelven, de los demás, ¿no? Y que sea algo que no sea adictivo, porque eso es lo que te producirá esa serotonina que te da la felicidad y no te producirá la dopamina, que es lo que te da el placer y que te inhibe a la serotonina y a la felicidad. Bueno, sé que es un poco técnico, un poco rollo, pero si entiendes bien lo que te estoy contando, realmente es muy clave para poder conseguir una felicidad de verdad y absoluta y a largo plazo. Y todo esto no es un invento mío, todo esto está más que estudiado y en este caso toda esta información yo la he sacado de un libro que se llama espera que lo tenía por aquí, se llama The Hacking of American Mind, de Robert Lustig, de la Universidad de California. Este experto estuvo estudiando durante mucho tiempo todo esto, de hecho sigue estudiando todo esto y tiene un libro maravilloso. El problema es que no está traducido en español aún, pero si lees inglés te aconsejo que lo leas porque es un libro maravilloso. Así que esto es lo que te quería comentar hoy. Ya tienes las claves para ser feliz de verdad y no entregarte a los placeres buscando esa felicidad que no llegará nunca por ahí. Muchísimas gracias, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Chao.